Estamos escuchando algo de Puff Daddy que tampoco nos trae noticias muy alentadoras, porque estábamos muy pendientes de la deliberación del jurado. 7 semanas creo que duró el juicio, ¿no? De Puff Daddy. ¿Qué dicen ahí en Estados Unidos? ¿Qué dijo el jurado? Pues no muy alentadoras para las víctimas, tal vez para las mujeres, pero sí para él y para su equipo de abogados. A ver, fueron 7 semanas de juicio, Jennifer, y poco más de 2 días de deliberaciones por parte del jurado. El portavoz de ese jurado el día de ayer le anunciaba al juez Arun Subramanian la decisión. Pero yo, antes de decirle cuál fue la decisión, quiero explicarle a los oyentes el contexto de este juicio que ha sido muy mediático. Los problemas legales de Puff Daddy comenzaron en noviembre del año 2023, cuando Cassandra Ventura, su expareja, mejor conocida como Casey, presentó una acusación en su contra. Otras 2 mujeres se unieron a esa misma acusación, denunciando abuso y agresión por parte del cantante, incluida una de esas denuncias, una que decía que la había estrangulado durante el tiempo que estaban teniendo relaciones sexuales, tanto es así que la mujer se habría desmayado. En aquel entonces, año 2023, el rapero negó todas las acusaciones. No obstante, en diciembre, otra acusación señalaba que una mujer había sido traficada sexualmente por el cantante Puff Daddy, cuando ésta apenas tenía 17 años. Y ahí incluso se había hecho público, Jennifer, yo no sé si usted se acuerda de ese video, un video que mostraba CNN en el que se veía a Puff Daddy golpeando a Casey Ventura en un hotel de los Estados Unidos. Y así todo lo seguía negando después del video, ¿no? Sí. Bueno, él salió después de ese video pidiendo disculpas, diciendo que su actitud no era la más correcta, que iba a adentrarse en un proceso de recuperación, bueno, etcétera. Lo cierto del caso es que en febrero del año pasado salieron nuevas acusaciones, en este caso ahora por parte de su exproductor, Rodney Jones Jr. Y poco después, bueno, más acusaciones, unas y otras sobre el cantante. Lo cierto del caso es que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se puso a trabajar en las denuncias que habían en contra del millonario además magnate dentro del mundo del hip hop. Lo que decía la Fiscalía de ese distrito del sur de Nueva York era que entre el año 2008 y el año 2024, el rapero lideró una conspiración de crimen organizado que incluía tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno, obstrucción de la justicia, en fin. En septiembre del año pasado se produce el arresto de Puff Daddy. Eso sí, sin libertad de fianza. A ver, ¿qué llevaban las investigaciones por parte de la Fiscalía? Bueno, dentro de las investigaciones incluso se anunciaban los supuestos freak-off, esas fiestas sexuales en las que todos estaban vestidos de blanco y en las que supuestamente el señor organizaba orgías y él veía las orgías mientras él mismo se masturbaba, con el respeto de los oyentes. Lo cierto del caso es que con Puff Daddy en la prisión y las cámaras sobre, el equipo de abogados, algunas de las víctimas, el juicio arrancó el 5 de mayo de este año. El jurado estaba compuesto por 12 personas, Jennifer, 8 hombres y 4 mujeres. 3 mujeres testificaron en contra del señor Puff Daddy. Una fue Casey Ventura, de esa mujer que acabamos de hablar, su expareja, la que aparece en el video siendo golpeada por el señor, y 2 mujeres más. Su ex asistente, llamada Jane, y otra expareja llamada Mia. Ahora bien, estos nombres no son los nombres realmente de las mujeres, mantuvieron el perfil por debajo. Después, como usted bien dice, de 2 meses de juicio y 2 días de deliberaciones, el jurado dio un veredicto dividido. ¿Y por qué dividido? Porque habían 5 cargos. 3 eran cargos federales que podían mandar a Puff Daddy a la prisión de por vida. El señor evitó ir a la prisión de por vida. Pero eso le queda declarado. Déjeme preguntarle, porque señor, la expectativa es esa. Al señor, ¿por qué no se le probó el tráfico sexual y la conspiración para crimen organizado? No tuvieron la suficiente... No tuvieron las suficientes... A ver, usted sabe que el jurado no dice por qué. O sea, el jurado no dice por qué da el veredicto. ¿Trascendió usted o algún periodista aquí? Lo que dicen algunos analistas es que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no pudo comprobar de manera fuerte o con diversos recursos
incluso con testigos de que, por ejemplo, él lideraba una organización del crimen organizado alrededor del tráfico sexual. Eso no lo pudo comprobar la fiscalía, o los elementos, digamos, no eran lo robusto para decir o para dictaminar que fuese así. Entonces, el jurado dice: el señor no es culpable de conspiración con fines de extorsión. El señor no es culpable de tráfico sexual con respecto a una de las víctimas que testificó. El señor no es culpable de tráfico sexual por otras de las víctimas que testificó. Ahora bien, el señor, uno, es culpable de transporte para ejercer prostitución, y dos, si es culpable de también transporte para ejercer prostitución, en este caso ligado a 2 denuncias. Ahora bien, Jennifer, usted dice, bueno, esto generó un alivio. Sí, generó un alivio en el señor, porque lo que dicen quienes estaban dentro de la sala es que el señor casi que llora, se arrodilla, aplaude, mira al cielo, le agradece a sus abogados y a sus familiares que estaban allí. Los abogados salen luego de la sala, el juez no le da libertad bajo fianza, hay que esperar al 3 de octubre para que se sepa cuál va a ser la condena, una condena que pudiese llegar hasta los 20 años como pena máxima. Esto decía el abogado de Puff Daddy luego de escuchar la sentencia. Today is a great victory. It's a great victory for Sean Combs. It's a great victory for the jury system. You saw that the Southern District of New York prosecutors came at him with all that they had. They're not stopping, but one thing stands between all of us and a prison, and that is a jury of 12 citizens. And we had a wonderful jury. They listened to every word, and they got the situation right, or certainly right enough. Pues ahí lo que decía el abogado es, aquí hemos ganado, estamos contentos, ha sido una victoria. La fiscalía no pudo demostrar con todas las pruebas que supuestamente traía que el señor había cometido los delitos que decía la fiscalía que había cometido. El jurado fue un jurado maravilloso, estuvo conformado por 12 personas que escucharon cada una de las partes, que escucharon cada uno de los alegatos, y ahí está la decisión ya tomada. Y usted nos mostraba acá el audio del abogado del señor que estaba en el banquillo de los acusados, ¿no? Sean Combs, le dice el abogado en este caso. Pero hemos escuchado a las víctimas. ¿Usted nos puede decir cuál ha sido la reacción de las personas que lo estaban señalando? Pues la reacción ha sido obviamente digamos, de desesperación, ha sido una reacción de tristeza, digamos, frente a lo dicho o a la decisión tomada por el jurado de este juzgado del sur de Nueva York, pero a su pregunta va muy ligada a lo que decía Sebastián. ¿Por qué se pierde o por qué la fiscalía pierde al menos en 3 cargos? Porque lo que dicen también los analistas es que la fiscalía no tenía que haberse metido en el tema de una conspiración y toda una estructura criminal alrededor del tráfico sexual, porque no tenían las pruebas suficientes, que tal vez incorporar esa denuncia que tenía la fiscalía le restó, digamos, la importancia a otros. O sea, como que la gente estaba pendiente de la victoria y la derrota de la fiscalía frente a esa acusación, porque era una acusación federal que podía llevar a Puff Daddy a estar el resto de su vida en prisión. Bueno, pues ahí está el resumen de lo que pasa con el señor Sean Combs. Yo me quedo con ese. Ese es el real, ¿no? Porque el otro es el famoso. Pero no sé, él se ha cambiado el nombre varias veces. Gonzalo, era Puff Daddy, luego Diddy, de P. Diddy, y Sean Combs es el nombre de él. No, y para terminar, Gonzalo, pues yo creo que mucha gente con la expectativa de que si esto al fin va a tener esas raíces que se preveían, que podía tener nombres más pesados en la industria de Hollywood, o usted cree que por ahora esto quizá muere acá. Es muy grave, obviamente, de lo que hablamos, no lo estoy minimizando, pero que termine una cosa así con 7, 8 figuras de Hollywood involucradas, pues parece que no. Y a mí me suena un poquito parecido, Gonzalo, no sé si estoy muy errada con el caso de Donald Trump, cuando se le acusaba, ¿cómo se llamaba el que se suicidó en la cárcel? Jeffrey Epstein. Con Epstein, sí señor, que él supuestamente con su mujer llevaba niñas dedicadas a la prostitución a su casa, muchas de ellas menores de edad. Un poco parecido podría ser el caso, sino que a este le salió más barato el tema. Se mató y en teoría sí hay se suicidó entre comillas, ¿no? Unos archivos pues que no se han sabido del todo. Bueno, a mí me parece más sordido ese caso, pero parece que no tenía tantas alas. A ver, ¿sabe qué pasa, Sebastián?
y Gonzalo, qué pena, un segundo, ¿sabe qué pasa? Que juzgar celebridades es muy complicado en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo, y en Estados Unidos sí que es mucho más complicado, porque tiene ese elemento morboso de saber qué va a pasar con esta celebridad. Y obviamente se crean unas expectativas. Pasó con Simpson también, la superestrella del fútbol americano, que tampoco la gente esperaba que fuera condenado, y al final ese personaje salió bien. En este caso es igual, es decir, hay una celebridad que todo el mundo, entre comillas, a todo el mundo le consta las barbaridades que hizo, porque además hay videos y todo lo demás. Y resulta que el personaje celebra y está feliz porque no le pasó lo que la gente esperaba que le pasara. Juzgar celebridades no es tan fácil porque tiene ese morbo, ese elemento que la gente espera mucho más de lo que al final terminan condenándolas. Oscar, hay una cosa que usted dice sobre juzgar una celebridad que es distinto a lo que pasaba, por ejemplo, en los 90 con Lady Diana. Es completamente distinto lo que pasaba con Lady Di, porque no había lo que hay ahora, que son los influencers, no había los teléfonos celulares, y la presión mediática en este caso, basta oír con, por ejemplo, la persona que estuvo cubriendo para el New York Times, o las personas que estuvieron cubriendo para BBC News, este juicio, dicen, es completamente distinto, porque esto es lleno de influencers por todas partes con sus teléfonos, presionando. Sabemos que es un sistema de jurados donde unas personas ven unas pruebas y toman una decisión. Estos jurados, hubo momentos que eran tan duros que ellos decían, uno estaba sentado en la audiencia y veía cómo gente del jurado se quitaba los audífonos porque no era capaz de seguir viendo las escenas tan horribles que se veían. Entonces, una de las cosas que hay acá es, primero, que le tiraron a un caso muy grande, que era lo que es una maquinaria, acusarlo de una maquinaria para explotación sexual, que era un caso demasiado grande, y el abogado lo que hizo fue tratar de buscar cómo poner todo en el campo de la violencia doméstica, ¿cierto? De ponerlo como si fuera un caso de violencia doméstica contra sus parejas. Entre las cosas que hizo Diddy Combs, que es unas cosas horribles, pues porque si uno se oye todas las cosas del juicio fueron espantosas. Por ejemplo, en todos los hoteles él le tocaba llegar y pagarle a todo el mundo, que es lo que hacen muchos artistas, pagarle a todo el mundo para que le lleguen droga, para que le lleguen prostitutas, etcétera. Pero él también pagaba para que las cámaras de los hoteles no se viera lo que él les hacía a las mujeres, porque las sacaba, las jalaba del pelo, les pegaba, y él después le decía a alguien de su equipo que le pagara a los empleados de los hoteles para que no publicaran esos videos. Esos videos después fueron publicados porque hubo empleados que dijeron, mire, aquí están las pruebas. Y otra cosa es que también fue, digamos, a favor de él, es que la defensa en esta cosa de decir que era violencia doméstica, es que también hubo chats en que se recuperaron chats en que las víctimas decían que ellas querían o que parecía que era consensuado, que digamos es una cosa que muchas veces se hace por miedo. Entonces las hicieron parecer como parte de eso, y que ellas simplemente decían que sí, porque les daba miedo de perder el estilo de vida que tenían, la fama, y bueno, esto que resultó con Puff Daddy fue en mucha parte por la presión mediática y por estas nuevas formas de transmitir la información, sobre todo en torno a celebridades. Pues sí, culpable en tres cargos, no culpable en 2, o viceversa. Es viceversa, ¿verdad, Gonzalo? Culpable en 2, no culpable en 3, pero pues ahí está toda la comunidad reaccionando. Sí, señor. Unos felices, otros no tanto, pero bueno, esto es lo que ha sucedido con Puff Daddy, un rapero muy reconocido en los Estados Unidos. Y a propósito de